Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Antes de dar inicio con este sermón, quiero invitarlos que me acompañen a orar. Amado Padre, Señor misericordioso y bueno, hoy te alabamos, te glorificamos, te bendecimos en este tu día. Agradecido, Señor, por darnos la oportunidad de amanecer con vida hoy, de poder acercarnos a ti a celebrar tu día por amor a ti. Gracias, Padre, por amarnos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos tus enemigos, y por darnos vida. Y permitirnos, Señor, hacer parte de tu familia. Permitirnos acercarnos a ti confiadamente. Padre, hoy te imploramos que perdones todos y cada uno de nuestros pecados, porque constantemente pecamos contra ti. Y te suplicamos que no permitas, Señor, que caigamos ante la tentación, que nos limpies y nos cuides y evites por nosotros que nuestra voluntad reine en nuestras vidas. Que por el contrario, Señor, tu voluntad sea la que sea aplicada a nuestras vidas y todo lo que hagamos sea para tu gloria y en obediencia a ti. Que seas tú perfeccionándonos cada día más a la imagen de Cristo, hablándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos y exhortándonos a través de tu palabra, Señor. Porque sabemos que tú nos las has dado para que te conozcamos y te imitemos, para corregir nuestras vidas e instruirnos en el camino a ti. Ayúdanos, Señor, dándonos la sabiduría y la inteligencia para comprender tu palabra y aplicarla correctamente en nuestras vidas. Ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos porque hoy más que nunca necesitamos de ti. Hoy agradecemos a ti, Señor, por esta oportunidad que nos das de ser alimentados con tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Después de varios domingos de ausencia, volvemos a nuestra serie en la epístola de Santiago, donde Jacobo, el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, nos ha venido instruyendo a través de todo lo que escribe en esta epístola a la iglesia que había sido dispersa por la persecución. Y hoy vamos a estar exponiendo en el capítulo 5, pido por favor busquemos Santiago capítulo 5, vamos a exponer los versículos del 9 al 11 y les pido por favor, a medida que lo vaya encontrando, se coloca en pie para reverenciar la palabra. Santiago capítulo 5, versículos 9 y 10, donde el Señor nos dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Pueden sentarse nuevamente. Podemos ver que en este texto Jacobo ahora habla del tema de la paciencia, tema que inició en el versículo 7 y nos coloca en este caso dos ejemplos que para nosotros como iglesia nos enseñan a ser pacientes. Nos enseñan a que veamos la paciencia de estos hombres
de la antigüedad y que los imitemos, que seamos pacientes. Y nuestro sermón de hoy le he puesto precisamente ese título: Aprendamos a ser pacientes. Y lo voy a desarrollar en 3 encabezados, los cuales voy a estar exponiendo bajo los siguientes títulos. El primer encabezado es: aprendamos a ser pacientes sin quejarnos. El segundo: aprendamos a ser pacientes siguiendo el ejemplo de los profetas. Y por último, estaré exponiendo: aprendamos a ser pacientes siguiendo el ejemplo de Job. Y Jacobo ahora nos quiere mostrar que debemos tener paciencia, siguiendo estos ejemplos de estos hombres de Dios. Pero quiero iniciar rápidamente con nuestro primer punto, que es: aprendamos a ser pacientes sin quejarnos. Y que lo he basado en el versículo 9 del texto que acabamos de leer del capítulo 5. El texto base para este punto es, o dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Amén. Y aquí podemos apreciar varias cosas. Lo primero que quiero que veamos es que Jacobo vuelve a usar el término de hermanos. Término que ya por costumbre sabemos que antecede una reprensión, una exhortación. Y esta vez no es una exhortación que sea fácil de ver o fácil de comprender, porque para eso debemos mirar la situación en la que se encuentra la iglesia a quien él está escribiendo. Para nosotros puede que sea incluso innotable que hay una exhortación. Y la exhortación esta vez es a que ellos no se quejen de aquellos que los están oprimiendo. Recordemos que estos hermanos habían sido oprimidos, o nos dice el mismo Jacobo que estos hermanos venían siendo oprimidos por los ricos. Jacobo nos ha dicho que estos hermanos están sufriendo a consecuencia de los ricos, quienes ni siquiera les estaban pagando su salario. Y esto lo podemos ver en los primeros versículos del capítulo 5, para lo cual quiero leer inicialmente Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 5. Acompáñenme, Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 5, donde se nos dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testifica contra vosotros, y devora del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, y aquí viene lo importante, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en días de matanza. Y creo que aquí podemos entender un poco más lo que está diciendo Jacobo en el versículo 9, cuando les dice a los hermanos que no se quejen. Y aquí encontramos el motivo por el cual estos hermanos se estaban quejando. Estos hermanos se estaban quejando porque estaban siendo oprimidos por los ricos. Entonces, para ellos no debe ser un mandato fácil.
El mandato que vemos aquí de no quejarse los unos contra los otros para nosotros puede ser fácil de cumplir, pero imagínense estando en el estado en el cual se encuentran estos hermanos siendo oprimidos, pasando trabajo, siendo perseguidos. Recordemos que ellos habían sido dispersos precisamente porque habían creído en el Señor. Entonces, por eso vemos que la razón por la cual les dice Jacobo que deben ser pacientes es porque el Señor viene pronto. ¿Qué es lo que les dice en el versículo 7 de este mismo capítulo? Y que al unirse ese versículo 7 con lo dicho ahora en el versículo 9, podemos encontrar mucha relación con lo que dice el Señor de su venida, y es que Él vendrá pronto. Incluso podemos ver cómo Jacobo les está dando este mensaje, haciéndoles ver que no hay por qué quejarse de la situación que están viviendo. A pesar de que es una situación difícil, están siendo oprimidos por los ricos, están siendo maltratados. Incluso no les han pagado sus mesadas y no dice cuántos meses le adeudan. Sin embargo, Él les hace ver que no hay manera por qué estarse quejando, ni estar murmurando de aquellos que les deben. No debían quejarse, debían soportar con paciencia y esperar a que el Señor, como poderoso gigante, viniera y hiciera justicia, teniendo claro que la venganza es del Señor. Yo estoy totalmente seguro que si uno de nosotros estuviera en esa situación, no solo se estuviera quejando, ya estuviera buscando cómo resolver, ya estuviese tratando de hacer algo para no seguir siendo oprimido por los ricos, para no seguir siendo maltratados, para no seguir pasando hambre. Sin embargo, Jacobo les está diciendo, no se desesperen, no se quejen por esta injusticia, tengan paciencia. El Señor vendrá pronto y hará justicia para con sus escogidos. Y es una esperanza que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros. Sabemos que muchas veces estamos en situaciones difíciles. Sin embargo, es descansar en el Señor sabiendo que Él tiene todo el control en lo que vivimos. Esto no es fácil para nadie, que siendo pisoteados, siendo maltratados, siendo oprimidos por aquel que tiene mayor dinero que uno, o por aquel que es rico, y no decir nada, tener la paciencia, no quejarse, no es fácil. Sin embargo, Jacobo les hace ver claramente que deben descansar en el Señor. No deben olvidar que quien toma venganza y quien ha dicho que la venganza es suya es nuestro Señor, es nuestro Dios, lo cual debe llevarlos y debe llevarnos a nosotros a no querer tomar venganza por nuestras manos. El Señor Jesús nos dice que por el contrario, si nos golpean una mejilla, pongamos la otra. O sea, no se quejen, no. Si te dice que le lleves 1 kilómetro, llévale 2, su maleta. Sin embargo, esto que está pidiendo Jacobo a estos hermanos, en la condición en la que ellos están, es bastante difícil. Poniéndose uno de nosotros en su lugar,
pensaría en incluso tomar las armas contra estos ricos que los oprimían. Sin embargo, Él les dice que sean pacientes. Les dice que con la paciencia y siguiendo desarrollando la labor que hacen, muestran a Cristo y al mismo tiempo, como lo enseña la Escritura, los ricos que los están acosando, que los están oprimiendo, acumulan ascuas sobre su cabeza. Entonces no es de que yo tomo la venganza por mi mano, de que yo voy a quitarme este problema, sino descansar en el Señor. Descansar en el Señor siendo pacientes. Y viendo la situación que ellos vivían, no es fácil. Incluso creo que si nosotros estuviésemos en su posición, ya más de uno se hubiera levantado diciendo, Jacobo, realmente tú nos estás pidiendo que seamos pacientes, ¿qué te está volviendo loco? ¿Cómo o por qué deberíamos tener paciencia en la situación en la que estamos? ¿Cómo quieres que no nos quejemos de la situación que vivimos? Por lo menos creo que en lo personal ya yo lo hubiera hecho hace rato. Porque sabemos que la situación que ellos vivían no era fácil. Les había tocado huir, dejar sus tierras. Estaban en tierras ajenas y estaban siendo maltratados por aquellos que habían obtenido un poco más de riquezas que ellos. Porque no está hablando de que los ricos opresores eran personas de otra tierra. Eran personas que incluso estaban dentro de la misma iglesia y ya eso lo expusimos. Entonces, es aquí donde podemos ver que pase lo que pase, debemos descansar en el Señor. Vivamos lo que vivamos, el Señor tiene el control de lo que estamos viviendo. Y miren cómo Jacobo les dice, les hace ver que el juez está a la puerta. O sea, el Señor no demorará en hacer justicia. Les está dando una voz de esperanza. Los está animando a seguir soportando lo que viven porque el Señor está pronto a hacer justicia con ellos, a mostrar su misericordia, a mostrar que el Señor como juez justo les dará un futuro mejor a este pueblo por ser hijos de Dios. Y no hablo de este pueblo hablando de nosotros, hablo de este pueblo hablando de los primeros receptores. Porque muchas veces aplicamos el texto sin mirar de quién estamos hablando. Quiero enfatizar en que Jacobo está dando esperanza primeramente a los primeros receptores y por ende a nosotros, pero no está hablando directamente a nosotros. Recordemos que el Señor en su justicia no es injusto. Si estos hermanos que están padeciendo necesidades se están quejando, están haciendo algo y es diciendo, Señor, tú eres injusto porque nos tienes en esta situación. Y es lo que Jacobo les está haciendo ver. Cuando nosotros nos quejamos, sabiendo que el Señor tiene el control de todo, lo estamos tratando de injusto. Estamos diciendo que el Señor es malo. Y es lo que Jacobo les está haciendo ver a estos creyentes para que no sigan quejándose por la situación que viven. La situación que están viviendo la ha establecido el Señor que la vivan. Entonces, miren qué es lo que el Señor les está enseñando. Algo así es lo que Jacobo les quiere decir. Jacobo les está dando esperanza y les está mostrando el error que cometen al quejarse. Jacobo les dice como que no se desesperen, sean pacientes. Esto no durará mucho tiempo. Esa situación que vivían pasaría rápidamente. Y esto
se entrelaza con lo que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 5, en donde sirve como esperanza para estos hermanos que están padeciendo y sufriendo por toda la opresión que reciben. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces podemos ver cómo hay una esperanza en la cual descansar. Esa esperanza es en el buen Dios amoroso, justo, en el cual hemos creído. Eso es lo que Jacobo está mostrando en el versículo 9. Entonces podemos decir, ahora sí, que todos los creyentes que atravesamos por situaciones difíciles, deberíamos mirar el trasfondo de lo que está diciendo Jacobo y ver que aquí en este texto hay una voz de esperanza que nos dice, amados del Señor, sean pacientes, dejen la quejadera, miren cómo fueron oprimidos los profetas, cómo sufrió Job. La situación que vivimos no se compara con eso. Y es lo que vemos en todo el texto. Y es lo que vamos a ver en nuestro siguiente punto. Porque Jacobo nos pone dos ejemplos para que entendamos que por mucho que sufrimos, no se compara con el sufrimiento que vivieron muchos hombres de Dios y sin embargo siguieron ahí fieles al Señor. Y no porque ellos fuesen superior a alguien, sino porque el Señor los sostuvo, los guardó, los animó a seguir. Así nos anima a nosotros. El Señor nos muestra a través del sufrimiento de los profetas, quienes recibieron opresión, maltrato, quienes incluso recibieron la muerte por predicar la palabra de Dios, por hablar lo que Dios hablaba. Entonces, nada de raro tiene que en el día de hoy nosotros suframos por seguir al Señor. Quiero pasar rápidamente a nuestro segundo punto, al cual le he puesto por título, aprendamos a ser pacientes siguiendo el ejemplo de los profetas. Y lo he basado en el versículo 10. Pero los invito a que busquemos nuevamente Santiago capítulo 5 y vamos a estar leyendo los versículos 9 y 10. Dice el Señor en Santiago capítulo 5 versículos 9 y 10. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y Jacobo ahora nos muestra este ejemplo de todos estos hombres del Señor, todos aquellos profetas del Antiguo Testamento quienes, a pesar de ser maltratados, a pesar de ser incluso muertos en manos de aquellos que decían ser obedientes a la ley de Dios, en manos de aquellos mismos de su pueblo y quienes deberían ser un ejemplo para nosotros cada vez que estemos en situaciones difíciles. Porque quienes maltrataron y oprimieron, quienes mataron a los profetas, fueron los mismos que eran conocidos como el pueblo de Dios. Y esto lo confirmamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en
Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo capítulo 23, versículo 37, donde el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí claramente nuestro Señor Jesucristo está diciendo que los profetas fueron matados, incluso fueron apedreados, o sea, no tuvieron una vida fácil. Entonces no tendríamos nosotros por qué quejarnos si no hemos llegado a ser tan atacados por seguir a nuestro Señor. Pero, pastor, aquí hay algo importante. Nuestro Señor Jesucristo dice que los que mataron, los que apedrearon, los que maltrataron a los profetas fueron los de Jerusalén. Y ahora Jacobo está escribiendo a una iglesia de Jerusalén que fue dispersa. ¿Está usted acaso diciendo que son los mismos? Y son el mismo pueblo. Los que mataron a los profetas ahora creyeron en el Señor y ahora la carta va dirigida a ellos. No literalmente de que fueron las mismas personas, sino el mismo pueblo. Quiero hacer la claridad. Incluso, aún peor, porque los de Jerusalén fueron unos de los que gritaron: crucifícalo, crucifícalo, cuando el Señor fue crucificado. Entonces no hay manera de pensar o creer, porque quienes mataron a los profetas y quienes incluso mataron a nuestro Señor Jesucristo fueron el pueblo de Israel, en donde estaban muchos de Jerusalén, iban a ser despreciados por el Señor. Incluso de ellos podría haber dentro de la iglesia creyentes verdaderos que se habían arrepentido y que el Señor los había traído a su pueblo. Entonces Jacobo les está escribiendo a la iglesia de Jerusalén, de la cual encontramos muchas malas referencias con respecto al pueblo de Jerusalén. Mataron a los profetas, mataron a nuestro Señor Jesucristo, no creyeron la mayoría en que nuestro Señor era el Mesías, que había sido predicado por los profetas que anunciaban la venida de nuestro Señor. Entonces, como ellos, estos hermanos a quienes les escribe Jacobo, conocen toda la historia, saben todo lo vivido por los profetas, él les pone como ejemplo a los profetas para que vean que la situación que ellos viven no es nada en comparación con lo que vivieron los profetas del Antiguo Testamento. Él les está mostrando que los profetas anunciaron la venida del Mesías y murieron por el Mesías. Murieron siendo apedreados, siendo asesinados precisamente porque hablaban de Cristo, porque proclamaban la venida de Cristo. Y los lectores iniciales conocían todo eso. Sabían todo el sufrimiento que habían vivido los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, al comparar, como diciéndoles, comparen su situación con todo lo que vivieron los profetas y verán que lo que ustedes viven no es nada. Es lo que Jacobo les está mostrando, los está llevando a que entiendan que su situación es dolorosa, sí, pero hay en la antigüedad quienes sufrieron aún más por el Evangelio. No se quejen. Miren cómo los profetas fueron incluso asesinados. Ustedes están siendo oprimidos solamente, lo que Jacobo les está mostrando a estos hermanos.
Es lo que Jacobo les está diciendo para que ellos dejen de sentirse como se sienten y empiecen a gozarse en el Señor. Podemos ver que la situación que ellos vivían la leímos en los versículos iniciales, pero también podemos ver que estos ricos que oprimían a esta iglesia, a este pueblo, ya habían incluso matado a creyentes. Y esto hacía que los hermanos se quejaran, hacían que estos hermanos se sintieran demasiado oprimidos, demasiado atacados, demasiado dolidos. Pero miren cómo Jacobo ya nos dijo en el versículo 6 de este capítulo 5, miremos Santiago capítulo 5 versículo 6, donde se nos dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, algo así como ustedes están siendo afectados, están siendo perseguidos, están siendo asesinados, pero descansen en el Señor, sean pacientes. Esto que Jacobo les está diciendo es duro para ellos y es difícil de hacer. Esto que está ocurriendo debe tener incluso mala la relación entre los mismos hermanos. Ya de pronto, como sabíamos, los ricos estaban siendo vistos como los malos, pero también entre sus mismos familiares de pronto conseguían enemistades. Y Jacobo les está haciendo ver que sean pacientes, que descansen en el Señor y que realmente tengan presente que por amor a Cristo lo que padecían no era como para quejarse y hablar mal del Señor. Ya que el mismo Señor Jesucristo había dicho anteriormente que en el mundo tendrían aflicciones. Y es lo que nos dice el Señor en Juan capítulo 16, versículo 33. Vayamos a Juan capítulo 16, versículo 33, donde se nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y esta frase que nos dice el Señor Jesucristo de que en el mundo tendríamos aflicciones, en el mundo estaríamos sufriendo persecución, incluso muchos de ellos iban a ser asesinados. Esto no era algo nuevo para los hermanos que estaban recibiendo la carta originalmente. Como tampoco se nos debe hacer a nosotros extraños que todavía hasta el día de hoy haya persecución y haya países en donde se niega la predicación del Evangelio. Porque el rechazo al Señor, el odio al Señor siempre va a estar en el corazón del inconverso. Es por eso que debemos ser pacientes. Que vivamos la situación que vivamos, el Señor debe seguir reinando en nuestras vidas. El Señor debe seguir siendo predicado por nosotros, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. No es extraño que nos tiren piedra, que nos apedreen. No es extraño que lleguemos a morir por la predicación del Evangelio. Eso no es nuevo. Eso es algo que ha ocurrido durante mucho tiempo. La persecución se ve desde que se empezó a hablar de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros vivimos la más mínima situación difícil y ya queremos renunciar. Ya queremos
decir, no voy más, no hago más. Jacobo nos hace ver que ninguno de los profetas dijo, no hablo más lo que el Señor me diga que hable. Es un ejemplo que debe estar constante en nuestras vidas. Es un ejemplo que debe llevarnos, debe animarnos a querer cada día más llevar el Evangelio de Cristo a toda aquella criatura que no lo conoce. Porque Jacobo muestra cómo los profetas fueron perseguidos por hablar en el nombre del Señor. No eran perseguidos porque eran profetas, no eran perseguidos porque eran superiores, no, eran perseguidos porque hablaban en el nombre del Señor. Y nada de raro tiene que nos persigan a nosotros. Pero al mismo tiempo da una palabra de consuelo, da una palabra de esperanza a una iglesia que estaba en una condición difícil, a una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba huyendo por las amenazas que había de los fariseos, especialmente de Saulo de Tarso, quien tenía cartas para enviar a la cárcel y matar a los creyentes. Jacobo los está animando, así como nos anima a nosotros a no desfallecer en nuestro amor por Cristo. Jacobo está mostrando que por amor a Cristo debemos seguir predicando el Evangelio, mostrando a Cristo con nuestras vidas, porque los profetas incluso murieron por hacer lo mismo. Por eso les hace ver que esto no es nuevo lo que ellos están viviendo. No es nuevo que por el nombre de Cristo fuesen odiados, perseguidos y oprimidos. Siempre vamos a ser odiados por los amadores de este mundo. Siempre vamos a ser odiados por este mundo cruel y caído. Pero seremos amados eternamente por nuestro Señor si seguimos fiel a Él, si obedecemos sus mandamientos, si vivimos una vida en obediencia a lo que Él ha revelado en su palabra. Eso debe estar en nuestro corazón y animarnos, exhortarnos, pero darnos esperanza. Igual nos hace ver otro ejemplo más claro de situaciones difíciles, y es el caso de Job. Y es aquí donde voy a iniciar nuestro tercer y último punto, el cual le he colocado por título, Aprendamos a ser pacientes siguiendo el ejemplo de Job. Y este lo he basado en el versículo 11, y quiero que otra vez me acompañen a Santiago, capítulo 5, versículos del 9 al 11, donde el Señor nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y Jacobo, antes de colocarnos el ejemplo de Job, nos hace ver algo importante. Nos dice que hay una bienaventuranza para los que sufren. Y aquí no está hablando de masoquismo. No es que Jacobo esté diciendo que debe causarse sufrimiento o dolor para ser bienaventurado. Está mostrando la bienaventuranza que hay en sufrir por el Señor, en sufrir por Cristo. Incluso
La palabra griega que se traduce aquí como a los que sufren es la palabra hipomeinantes, hipomeinantes. Y una traducción más literal o una forma de traducirlo más clara, es decir, a los que continuaron firme en la adversidad o a los que continúan firme en la adversidad. Entonces, podemos ver que Jacobo lo que está enfatizando no es tanto en el sufrimiento, sino en estar firmes en la fe. Jacobo dice algo como, son bienaventurados aquellos que aún en medio del sufrimiento y de la aflicción han permanecido firmes en la fe. Aún en medio del dolor han estado firmes, creyendo en el Señor. Esa es la bienaventuranza que hay. Esa es la bienaventuranza que Jacobo está mostrando. Porque coloca como ejemplo a Job, quien en medio de todas las situaciones que atravesó, en medio de toda la serie de desgracias que tuvo que soportar, nunca blasfemó del Señor. Nunca dejó de confiar en el Señor. Incluso cuando sus propios amigos lo acusaban y lo señalaban, él seguía descansando en el Señor. Así debe ser nuestro descanso. Así debe ser nuestro actuar. Jacobo nos muestra cómo Job se mantuvo firme, descansando en el Dios Todopoderoso en el que él había creído. Aunque no debió ser fácil para él. No debe ser fácil perder toda su familia, perder todos sus bienes, perder incluso su salud, diríamos, perder todo, menos su vida, como le dijo el Señor a Satanás cuando llegó a mostrar a Job. Entonces, perdiendo todo esto, cualquiera de nosotros hubiese tirado la toalla. Cualquiera de nosotros hubiese buscado soluciones diferentes a Dios. Sin embargo, Job descansó en el Señor. Job no se dejó llevar por la aflicción, sino que su confianza estaba puesta en Dios. Y es por eso que me gusta cómo dice el difunto pastor C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, cuando habla de Job. Dice C.S. Lewis, abro comillas, a todos nos gusta la historia de Job, hasta que nos toca ser Job. Y es algo que es totalmente cierto. Cuando nosotros leemos el libro de Job y vemos todo lo que él sufrió y cómo el Señor lo bendice y le restaura su vida, a nosotros nos llena. Nos gusta la historia de Job, pero cuando atravesamos una situación difícil, se nos olvida la historia de Job y lo que queremos es salir huyendo. Lo que queremos es abandonar al Señor. Y sabemos que Él no nos deja padecer más de lo que soportamos, ni sufrir más de lo que Él ha establecido que suframos. Por eso nuestro descanso debe estar en el Señor. Por eso debemos imitar a Job en su fidelidad al Señor. Porque siempre vamos a necesitar de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él, cualquier cosa que queramos hacer es pecado. Es contraria a Dios y es mala para nosotros. Por eso quiero concluir este sermón invitándolos a meditar en nuestras vidas en el Señor. Invitando a que
se pregunte usted a sí mismo, ¿cuál es nuestra reacción ante la opresión de este mundo? ¿Cómo estamos reaccionando cuando somos oprimidos por este mundo? Cuando somos oprimidos por toda situación aquella que nos hace sentir incómodos. ¿Reaccionamos buscando al Señor o reaccionamos buscando otra solución? Somos pacientes. ¿Imitamos la paciencia de los profetas? ¿Soportamos la aflicción como la soportó Job? Quiero que meditemos en nuestra cabeza si realmente estamos siendo imitadores o si por el contrario estamos actuando de una manera distinta. Porque recordemos que estas palabras que Jacobo está escribiendo, las escribe a una iglesia en una situación difícil. Y lo escribe para animarlos a que sigan adelante en su búsqueda del Señor. No para animarlos a otra cosa, sino a seguir buscando al Señor y creciendo en comunión con Dios. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos buscando al Señor en oración día a día, en todo momento. Estamos buscando al Señor en oración sin cesar. Buscamos al Señor en la meditación de la palabra, en ayuno, en congregarnos para ser alimentados por su palabra. Estamos realmente viviendo en obediencia a los mandatos del Señor y estamos poniendo en práctica los medios de gracias que Él nos ha dado, o simplemente nos hemos olvidado del Señor. El Señor hoy nos exhorta y nos anima a buscarlo cada vez más, a querer estar cerca de Él en todo momento, porque sólo así tendremos la fuerza para decirle no al pecado. Solo cuando estamos unidos al Señor, tenemos fuerza para que el diablo salga huyendo, porque no nos puede doblegar. Porque no puede doblegar nuestra voluntad, sino que ve en nosotros el obrar de Cristo. El Señor nos ayude y nos guíe a seguir buscándolo y a seguir creciendo en esa comunión que debemos tener con Él. Acompáñenme, por favor, vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta palabra. El Señor bendiga su palabra. Amado Padre, Señor Todopoderoso, hoy queremos implorarte que nos perdones, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces, generalmente, para ser exactos, nos alejamos de ti, descuidamos nuestra comunión contigo. Y hoy te imploramos, Señor, que así como nos has exhortado, nos ayudes, nos fortalezcas para que podamos seguir buscándote, creciendo en el conocimiento tuyo, creciendo en la imitación a ti y siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de ti. Hoy te suplicamos que obres en nuestras vidas y que esta palabra que hemos recibido hoy nos ayude a imitar la paciencia de los profetas y de Job, a imitar la fidelidad que ellos tuvieron en ti, porque sólo así llegamos a soportarla. Señor, guíanos y sé tú obrando siempre en nosotros, en favor de nosotros y a través de nosotros. Gracias te damos porque tú has sido demasiado bueno y misericordioso
con estos miserables pecadores, quienes no merecen otra cosa sino el infierno, Señor. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.